Hoy te encontrás, no sé, bueno, con situaciones como lo peor ya pasó en la mora y qué sé yo, y después te encontrás con que la realidad no viene por ahí y que esto va a ser mucho más difícil varios meses. O sea, marzo no es el peor mes. ¿Vos crees que no? Yo creo que no. Opa. Perdón, A ver, te quiero sumar. Pero vino picante, Soledad, que se vino. Escúchame, Bueno, nosotros. está lloviendo afuera, ustedes están acá, no saben lo que es la Pensamos calle. que ya se largó a llover. No, diluvia, Uy, hay me un arruinó. viento terrible. Hace una semana que quiero, bueno, no importa. Olvídate. Tenía un programa, dije, empiezo el martes a la tarde el entrenamiento de tenis. No. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Sabes el agua que hay en la calle, Está el bien. viento que hay? Entonces voy a empezar en waterpolo. Entonces, a ver, lo tenemos ahí a Martín Ingeniero de Clave Bursátil, porque yo quería hacer ahí una especie de brainstorming con Soledad López de Rada Bursátil y con Martín. Yo les digo el marco macro. A ver. El planteo del gobierno, el gobierno tenía el trilema, ¿no? Acumular reservas, Sí. desinflación, crecimiento económico. Estamos mediados de marzo y estamos con la inflación en 2,9, sin acumular reservas, porque todo lo que comprás, es más, cayeron las reservas porque tuviste que pagar deuda, y la economía está ahí planchada, no reactiva. Entonces, ¿el gobierno qué dice? Bueno, redoblo la apuesta, sigo con mi esquema, porque en algún momento se va a derrumbar el riesgo país simultáneamente con el ingreso de los dólares del colchón. Eso va a generar que, es lo que dice Caputo, Sí. le suma una cuestión técnica, dice, no voy a emitir deuda en Wall Street, entonces voy a generar una escasez de oferta de bonos, y eso va a mejorar las paridades de los bonos, va a derrumbar el riesgo país, van a entrar los argentinos. Le pregunto, porque este esquema que tiene el gobierno requiere que de acá antes de junio se derrumbe el riesgo país. Es decir, que se derrumbe significa que vos vuelvas a 400 puntos para acceder a los mercados financieros. Porque si no, la segunda parte del año, y en general no son buenas las segundas partes del año para la Argentina, porque te pasó la estacionalidad y además viene la elección en Estados Unidos, viene después del 2027. Y en medio de todo esto yo creo que el gobierno va a hacer caso a que le van a decir comprate todo lo que puedas ahora a partir de la semana que viene o la otra, en Ni abril. se te ocurra repetir lo que hiciste el año Comprado pasado. a 300, 500 millones de dólares. No, porque el 5% del mercado, comprá Llévate todo puesto lo que todo. haya. Y después ves si esterilizar, no esterilizar. Hacé lo que quieras después. Pero la pregunta, y quiero que discutan ustedes dos. ¿Hay condicionantes en este contexto para que Argentina logre efectivamente salir de esta trampa bajando el riesgo país ahora en los próximos 3 o 4 meses? Mira, hola Martín, Entre ¿cómo ustedes, estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sí. Escúchame, rompo el hielo, a ver si pensás como A yo ver. y si no, debatimos. Dale. Mira, yo creo que cuando Caputo hizo ese esquema, la guerra todavía no había estallado. Y todos pensábamos que un riesgo país derrumbándose a los 400 puntos era viable. Más que nada, contexto local, emitís una O27, empezás a hacer toda esa movida y por otro lado, vos vas a tener un presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos que va a bajar la tasa en este momento. O sea, con una orden de Trump de las tasas van para abajo, era mucho más fácil llegar a esos 400 puntos de riesgo país. Hoy el mundo cambió absolutamente. Digo, el otro día cuando se retira el fondo del 35, del GD35, básicamente lo que dice es, bueno, el mundo cambió, nos vamos a ir corriendo de los riesgos porque migran o sea, en un contexto como este, Argentina se pone muy riesgoso. Vamos a salir de este país que es demasiado riesgoso y lo que vamos a hacer es, aparte no van a salir a los mercados internacionales, y lo aclaran, están acumulando reservas, dicen ellos, pueden ser de lo que nosotros decimos, ellos dicen, están acumulando reservas, todo, pero... Y la verdad, déjame decirte que a mí me cuesta pensar que si los fondos de afuera vendieron los bonos porque no ven que podamos salir a los mercados internacionales, que la cantidad de dólares argentinos que hay, que son un montón, y en ese punto es verdad, ¿por qué vos vas a salir a los mercados internacionales con una tasa del 9, si estás saliendo acá con una tasa del 5, 7, casi 6, con los dólares que hay en Argentina? Y en Argentina tenés mucho más dólares de lo que te van a ofrecer afuera. Digo, desde ese lado, no es una locura, pero el contexto... Vos no podés dejarte aislado del contexto. Entonces, creo que va a ser un año muy difícil
porque si este contexto se extiende y esto no se soluciona y Estados Unidos no puede bajar la tasa y el resto de los bancos centrales del mundo la suben, déjame decirte que nosotros no nos podemos aislar del mundo. Nos encantaría, pero no nos podemos aislar del mundo. Y veo muy difícil que Argentina pueda llegar a esos 400 puntos de riesgo país. El otro día hablaba de Ecuador, digo, qué suerte, o sea, qué timing, qué increíble. Salieron y se disparó todo. A veces los tiempos son muy cortitos. Martín, mientras ahora voy a ubicarle lo del riesgo país, porque es cierto, Argentina hoy está con el mayor riesgo país sacando, ahí toma en la pantalla, de la región, sacando a Venezuela, obviamente, por arriba de Ecuador y de Bolivia, a diferencia de lo que era el año pasado, que Argentina estaba por debajo de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Y desde entonces pasaron cosas que en la Argentina, a favor del gobierno, el gobierno decía, se derrumba el riesgo país después de que triunfemos categóricamente. Se derrumba después de que aprobemos el presupuesto, que lo aprobaron también por goleada. Se derrumba después de que aprobemos la reforma laboral. Bueno, van pasando, ¿no? ¿Se derrumbó después de la elección? ¿Eso fue real? Sí. Claro, después, claro, porque... O sea, se te había disparado, claro, pero digamos, estaba en el descontrol más absoluto. Volvió al nivel que tenía en enero de 2025, cuando todavía no tenías ni acuerdo con el fondo, ni levantamiento del cepo, ni acuerdo con Trump, ni BESE, ni la elección ganada, ni el presupuesto pro... No, por eso te digo, esto para mí es como la parte más difícil, y el contexto internacional no te ayuda, no te ayuda. Lamentablemente no te ayuda. O sea, yo creo que en otro contexto internacional Argentina sí podría haberlo logrado. Realmente, no quiero ser pesimista, pero me cuesta pensar que con este contexto internacional podemos llegar a bajar tan fuerte. Martín. Sí, como nunca vamos a saber bien por qué sea este fenómeno, pero hay un par de cosas que podemos ir como despejando términos para orientarnos un poco. En primer lugar, es como ninguno de nosotros puede ser, digamos, catador de riesgo país y pensar, bueno, es muy alto, es muy bajo, aisladamente. Esa comparación que ponía Max en pantalla, donde vemos que Ecuador y Bolivia, que son el segundo y tercero de la región, tienen 120% puntos básicos de menos de riesgo país que nosotros. O sea que nosotros vamos primeros, pero muy lejos primeros. Y Ecuador y Bolivia no son países que les ha ido mucho mejor que a nosotros en esa materia, ¿no? Bolivia, problema de reservas, de inflación, está bien, cambió de gobierno, ¿no? Pero fue hace pocos meses, todavía es solo una expectativa, digamos. Ecuador tiene tantos o más default que nosotros, digamos, también tiene un muy mal prontuario. Y en el presente, digamos, si bien me gusta usar la metáfora de los tres chanchitos, digamos, la Argentina es el chanchito con la casita de paja todavía, bueno, con el superávit primario y la compra de reservas que todavía son negativas, le está poniendo algunos ladrillos a la casita de paja, que todavía no es de ladrillo, pero va en el sentido de fortalecer la casita. Entonces, cuando uno mira la comparación, pareciera un poco exagerado el castigo a Argentina, tomando como referencia a los otros países, ¿no? Por eso digo, no mirarlo en aislado. Entonces me pregunto por qué, de dónde viene ese castigo, y se me ocurre dos áreas posibles. Una tiene que ver con una cuestión de flujos de la industria, te diría tal vez un desaire entre Caputo y las instituciones, ¿no? Hace poco vi un titular de Bloomberg que decía, inversores plantean que Argentina perdió una oportunidad histórica de volver a los mercados, y me preguntaba que cuando bajó a 500 el riesgo país hace más o menos un mes y medio, 2, hubiera salido Argentina, Estados Unidos estaba en 4,3, al 9,9 y pico. Entiendo que el equipo económico haya pensado que no había que hacerlo, no sé si era una oportunidad, y al no haberlo hecho, claro, hoy el riesgo país no está en 500, está en 600, así que ya colocaríamos al más del 10%. Me pregunto si ahí no hubo algún desaire, porque, por ejemplo, en ese informe de Bank of America, donde decían que vendieron GD35, decían que porque se alejaba la posibilidad del regreso al mercado, ¿no? Entonces, me pregunto si estos bancos que podrían haber participado de esa nueva colocación en línea con la de Ecuador, en un monto más grande por ser una economía más grande, no se vieron frustrados con Caputo y con el equipo económico, y de alguna manera esa frustración le da una mirada negativa sobre los bonos argentinos, ¿no? Eso por un lado. La expulsión de Alejandro Leu de la subsecretaría de financiamiento.
Sí, eso fue la expresión política de esto que digo, ¿no? Esa ruptura de Wall Street que no me quiero poner en conspiranoico, ¿no? No creo que sea por las comisiones que se perdieron y decir, ahora mirad, nos diste la espalda, ahora te vamos a vender los bonos, pero probablemente no fue muy constructivo para la relación del equipo económico con los 4 o 5 fondos que son los que compran siempre históricamente de deuda argentina, ¿no? Que son aparte de estos bancos, Bank of America, JP Morgan, Templeton, Fidelity, PIMCO. Eso por un lado. Y por el otro lado, vos fijate los factores a los que es sensible el riesgo país y que lo han mostrado con creces, ¿no? Elección del año pasado, cuando es la elección de la provincia y toda esta tensión, más que duplica el riesgo país. Resultado de la elección, al otro día cae a la mitad del riesgo país. Ahí vemos el factor político moviendo el precio de los bonos. Y ahora tenemos la colocación de la N29 que, digamos, salió al 5,5, encima después comprimió tasa y está operando casi al 5%, digamos, con un riesgo país de, no sé, 150 puntos más o menos implícito en el AO27, y después el AL29 te salta a 500 puntos de riesgo país, lo cual no tiene sentido respecto a la diferencia intertemporal de los bonos. Entonces ahí ves que hay una prima de riesgo post-elecciones que coincide con la volatilidad que tienen los bonos antes y después de las elecciones. Por eso es que me parece que levanto algo que leí hoy en una nota también de Bloomberg Línea, que justamente la nota se titula que un gerente de UBS que habló en la Argentina Week dijo: el riesgo país de Argentina debería estar en 400, dice, ¿no? Literal, así se titula la nota. Y al final de la nota dice: elección a la uruguaya en 2027, y habla de la probabilidad de que haya una elección uruguaya, ¿no? Que sería una elección en la cual el opositor no es visto por los mercados como el apocalipsis financiero, ¿no? Que sea, está bien, es el opositor, no es Milei, pero es razonable en los parámetros de los inversores, ¿no? Me parece que ahí está la clave. ¿El tipo es jefe de research o es novelista? El de UBS. No, es Chief Investment Officer. Ah, mirá vos. De mirá UBS vos. para mercados emergentes de América. No, porque por ahí está escribiendo libros de ficción y viste, se enganchó y pensó... ¿alguien imagina 2027 una elección a la uruguaya en la Argentina? No se me ocurre una persona que pueda ser bien vista por el mercado. Supongamos que Kicillof lo nombra, no sé, a Redrado y lo llama a Darío Epstein, que va y viene, ¿viste? Claro. Y parte de lo que se fueron con Milei, que se los había puesto Massa, y van todo con Kicillof, y Kicillof es el candidato, va contra Milei. ¿Esa es una elección a la uruguaya? ¿El mercado lo va a ver como una elección a la uruguaya? El mercado se destruye. No. Se dolariza, te digo, de antemano nos dolarizamos todo por las dudas. O sea, compremos todos los dólares que podamos. Después vemos qué puede ocurrir. Entonces, yo creo que está ahí la clave, más que nada, Maxi. Bueno, entonces decís, bueno, ya está. Entonces tenés que vivir con la idea de que vas a tener este riesgo país hasta que ver si Milei gana la elección. Si Milei reelige, capaz que ahí te baja 400, porque vos igual ahí lo que vas a tener es que el riesgo te va a pasar a 2031, pero hasta que no seamos un poquito más parecidos a Uruguay, por lo menos, vamos a tener siempre. Pero entonces el equipo económico tiene que resetear todo el programa económico, porque este es un programa económico que está armado para que baje el riesgo país. Claro. Sí, bueno, pero... porque querés tener un dólar, pero vos fijate, querés todas juntas, querés tener un dólar bajo, querés tener, qué sé yo, una desinflación que te baja rápidamente. Pensar que por ahí el riesgo país va a bajar recién después de una elección, hoy es de un larguísimo plazo, que como bien decías vos, Maxi, ¿cómo vas a hacer la segunda parte del año? O sea, digo, ¿cómo vas a hacer para que todo se mantenga, digamos, dentro de la calma? Argentina tiene muchísimos vencimientos que afrontar. O sea, este año había más de 20.000 millones de dólares. Nosotros estamos juntando con el AO27 los 2.000 para pagar julio. Pero después hay un montón de deuda para pagar. Les hago una pregunta, porque existe, si el gobierno quiere persistir con su plan, que yo creo que lo que le viene planteando Cavallo y todos los economistas, si vos persistís con tu plan, ojo que hay cosas que la gente ve, no solamente los inversores de afuera, sino que ustedes hablan con muchos inversores ahorristas de acá, sí, que ven cosas que riman con el pasado. Cuando ven, por ejemplo, que la inflación que se pronosticaba, el REM pronosticaba en noviembre, yo lo chequeé, ¿no? 2.1 en diciembre, sí, 1.8 en enero, 1.7 en febrero, dio 2.8, 2.9, 2.9, y que el dólar, que todos decían, bueno, ahora sí, después de la elección va a ir acompañando una inflación que se va a desacelerar, pero que el dólar va a ir acompañando esa inflación, con lo cual el dólar se pronosticaba con inflación más baja, iba a estar en 1.520, no sé, una cosa así. Sí. Bueno,
que la inflación fue mucho más alta y que el dólar te bajó. Entonces, esto rima con el pasado. Son cosas raras de los argentinos. Sí. Y el otro tema, ves los datos de recaudación, ves todos los datos de recaudación para abajo y que el ajuste fiscal lo seguís haciendo, recortando gasto, obra pública, todo lo que tenés. Ahí está la pantalla. Digo, eso genera, ves todos los datos de recaudación para abajo, ¿ok? Salvo renta de la propiedad, son ingresos por privatización y demás, pero todo lo de recaudación para abajo, todos los ingresos y los gastos también, seguís ajustando sobre el ajuste, ¿no? Como obviamente de jubilaciones no, porque todo se ajusta automáticamente, interés de la deuda no. Pero estás ajustando, qué sé yo, obra pública, seguís con todo lo que podés, que es gasto discrecional, personal y demás. Digo, esas cosas que riman con otros momentos, ¿generan ruido a la hora de pensar en la baja del riesgo país o de que el argentino diga, bueno, ahora confío y pongo la plata en el sistema financiero? Yo creo que el argentino es muy memorioso. Sí. Creo que lo que pasó con Mauricio Macri fue algo tan inesperado, si lo querés pensar desde el lado del mercado de capitales, que creo esta cuestión de que el argentino realmente ahora sí se puso memorioso y de decir, yo con esto con Macri no me la vi venir ni a palos. Y estaba full el carry trade. Está bien, para mí hay una gran diferencia con esa gestión. En ese momento había más de 30.000 millones de dólares puestos en carry trade, hoy son 4.000. Entonces, si todos esos fondos se fueran y el dólar te saltaría, digamos, como fue lo que pasó en ese momento cuando el fondo se fue, decís, bueno, hoy sería mucho más controlable. La diferencia es que en ese momento vos tenías muchas más reservas que hoy. Entonces, por eso también tenías 30.000 millones de dólares de afuera haciendo carry trade, que son los fondos golondrina, que hoy no los tenés porque saben que en el Banco Central hay mucho menos. No es que no quieren venir. Entonces, vos siempre decís, mira, el carry trade está dando cada vez más. Porque claro, la tasa es espectacular porque el dólar está bajando. Y todos estamos pensando que el dólar, cuando entre la cosecha, va a seguir bajando. Y entonces ahí es donde decís, comprá todo lo que puedas, como decías vos antes, pero el que lo piensa en nivel de tasa, esto es un golazo. La plata que estoy haciendo en carry trade no la hago en ningún lugar del mundo. O sea, estamos hablando de rentas de más del 15% en dólares. ¿Qué país tiene esa rentabilidad? Ninguno, no existe. Entonces también decís, bueno, el riesgo país también tiene que ver con eso, con que vos estás jugando literalmente con fuego y siempre estamos esperando, que esta vez salga bien. Pero al argentino, en un punto, cuando a mí me dicen, van a salir todos esos dólares de abajo del colchón y los vamos a volcar, qué difíciles. Hicimos blanqueo, hizo blanqueo Macri, hizo blanqueo Milei, ahora esta cuestión de sacar los dólares, al argentino le cuesta, y básicamente le cuesta, y no es sonso, el miedo no es sonso. O sea, te cuesta porque te fue mal un montón de veces. Entonces decís, yo quiero ir a lo seguro. Bueno, pero no voy a jugármela toda. Voy a poner una parte quizás, pero toda no la voy a poner. Una parte la voy a dejar abajo del colchón, porque me cuesta creer. Sí, lo que preocupa es que parte de esos dólares que uno estuvo acá, Gustavo Weiss, lo trae el presidente de la Cámara de Construcción, y le pregunté, bueno, esos dólares van a ir me dice, hoy como desarrollador y no me dan mucho los números. Claro. A algunos le puede dar, pero a mí no me dan, digamos, porque con el $1.500 el metro cuadrado, no veo que me vayan a poner, conviene comprar un departamento usado, ¿no? Usado o terminado.